Noticia número 1 de la portada de los periodistas, porque además es noticia. Sí, cómo no. Fuerte. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada para Julio César Serna, el que fuera jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera y también previamente el coordinador de la central de Abasto. Esto es por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El juez de control también determinó que sean inmovilizadas las cuentas del exservidor público. Serna fue detenido la noche del sábado en Jardines del Pedregal, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya fue inhabilitado desde 2019 por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público por irregularidades en la venta de bodegas en el mercado de la central de Abasto. La Fiscalía también lo investiga por los delitos de uso indebido de atribuciones y por daño en propiedad ajena. La Fiscalía encontró 5 inmuebles y un estacionamiento que no figuraron en la declaración patrimonial del funcionario ni corresponden a los ingresos que tuvo como servidor público. Esta mañana, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno dijo que tienen muy en cuenta y que la Fiscalía tiene en cuenta la extinción de dominio en casos de corrupción. Vamos a escuchar cómo lo dijo Claudia Sheinbaum. la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo que creo que hay que mencionar es pues lo que había de corrupción en la anterior administración. Esto viene de diversos casos, por ejemplo, 2 casos que presentó la Secretaría de Finanzas desde que llegamos, de Administración y Finanzas, desde que llegamos al gobierno de la ciudad, de cómo hicieron contratos de 3 días para asignar a empresas presuntamente fantasma, que se dedicaron durante 3 días a hacer todo el supuesto trabajo para la devolución del ISR. Y ahí lo que se encontró pues es que en realidad fue un contrato simulado, y la pregunta pues estos casi 2,000 millones de pesos, ¿dónde fueron a dar? Sí, lo tiene en cuenta la Fiscalía General de Justicia, la extinción de dominio en casos de corrupción, no solamente en casos de delincuencia. ¿Se le podría aplicar la extinción de dominio a algunas de estas propiedades? Sí, entonces? por supuesto. Bueno, vamos a la noticia número 2, que tiene que ver precisamente con este caso, porque el actual senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno y jefe precisamente de Serna, afirmó que él espera que se respeten todas las garantías de defensa y que ojalá no haya ningún tipo de chicana política sobre la detención de Julio César Serna. En declaraciones a medios, Mancera afirmó: como en todos los casos, en este reitero que espero que se dé la garantía de defensa, que se les respeten todas y cada una de las garantías procesales y que no haya ningún tipo de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados. Serna Chávez acompañó a Mancera desde niños, son amigos desde niños. Lo siguió en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en el gobierno de Marcelo Ebrard y en la campaña de 2012. Fue en esa campaña uno de sus coordinadores. Para cuando Mancera se instaló en el gobierno de la Ciudad de México, Serna Chávez se desempeñó primero como coordinador general de la central de Abasto, que maneja millones y millones de pesos, y después como jefe de gabinete. El propio Mancera ha reconocido que los tres convivían muy a menudo cuando eran niños y vivían en la colonia Anáhuac. Inclusive, algunos medios han consignado que el vínculo que crearon les permitió verse como hermanos. Este lazo se mantuvo y muestra de ello es el acompañamiento que le dieron a Mancera tanto en la Procuraduría, de la que fue titular de 2008 a 2012, como en el gobierno capitalino entre 2012 y 2018. Uno es Julio César Serna y el otro, el hermano, ¿cómo se llama, Alejandro?
Julio Serna y... Sí, son dos hermanos, sí, que fue Luis, el secretario, y Luis Serna, que fue secretario particular. De hecho, el poderoso es Luis. Sí, por supuesto. Él fue el secretario particular. El particular, muy cercano al doctor Mancera. Mira, yo creo, Álvaro, la respuesta de Mancera dice que es política, que vienen elecciones y que vamos a ver más de eso. Pues cuando no hay elecciones, pues siempre hay elecciones. Pero en todo caso ya pasaron, hace junio. Digo, las importantes fueron en junio. Por cierto, pues Sí por México y todo eso al cual él pertenece, ¿no? Sí. Su partido pertenece ya pasaron. Ahora, él dice, pues es una cosa política, híjole, tendría que buscar una cosa más fuerte. Él dice, por supuesto, yo le consulté hoy para ver si venía para entrevistarlo, para hablar de esto, porque es importante hablarlo, platicarlo, y le reiteramos desde aquí que lo platique, que venga, que lo platique, hombre. Pues no, pues ¿cuál es el problema? Él sostiene que es un tema político. Miguel Ángel Mancera sostiene que es un tema político. Dice que porque vienen procesos electorales. Pues no lo creo yo eso, hombre. No creo. Yo creo que hay desde hace muchos años, él sabe que desde hace muchos años, hay dudas con respecto al patrimonio de los hermanos Serna. Incluso cuando él estaba en gobierno, había dudas con respecto al patrimonio y al comportamiento de los hermanos Serna. Muchas veces, varias personas le dijeron al doctor Mancera sobre los hermanos Serna, Álvaro. Eso no lo puede él ignorar. Y no puede ignorar que, pues, ¿cómo van a justificar propiedades que están ahí? Sí, hay que decir, el origen de Mancera, como de los hermanos Serna, es muy modesto. Así es. Vivían en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y son particularmente, Mancera es producto de la educación pública hasta la universidad, y su desempeño, pues sí, transitoriamente litigando, pero como servidor público, le da para el nivel de vida los hermanos y para él mismo. Bueno, él hereda, Álvaro. Sí, él hereda de su padre. De su padre. De su padre hereda acciones. Que es los restaurantes, los Biscuits de Obregón. Los Biscuits de Obregón, él hereda. Pero los hermanos Serna, que yo sepa, pues tienen un origen tan humilde como él. Él trabaja con su padre y su padre lo acoge. Él lo acoge, el padre a Miguel Ángel Mancera. Él es hijo único. Pero digo, más o menos podría explicarse la evolución del patrimonio de Miguel Ángel Mancera, pero de los hermanos Serna, Álvaro, déjame decirte esto con toda precisión. De ellos hay señalamientos desde hace muchos años, sin duda, incluyendo cuando él ya era jefe de gobierno. Hay señalamientos desde entonces de el posible vínculo, el presunto vínculo de ellos, por ejemplo, te voy a decir, con un sector en el que hay el sector inmobiliario. El inmobiliario. El sector inmobiliario. Ahí hubo siempre dudas desde que eran muy cercanos y operaban con él ahí, de la administración de la bodega, de la central de abastos, Álvaro. Mira, ahí en la central de abastos había señalamientos ya muy puntuales cuando estaba Julio César Serna en la central de abasto. Había señalamientos muy precisos de que había corrupción muy fuerte ahí, y se supone, Álvaro, que él deja la central de abastos en una especie de quitarle el foco a Julio César y llevárselo más cerca, tenerlo un poco más cerca. Al jefe de gabinete, nada más menos. Jefe de gabinete. O sea, en realidad los hermanos Y el otro hermano Serna, era secretario particular. No, bueno, cogobernaban con Mancera, eso hay que decirlo, porque sí, uno lo tenía a un lado y el otro estaba en la otra oficina. O sea, pero eso no debería nublarle a Mancera. ¿Y tú crees que Mancera no supiera de las andanzas yo creo que de sus hermanos? Pues, sí, son como sus hermanos. Bueno, porque aquí el dato es muy importante. Lo que está conduciendo
de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, en este caso Julio César Serna, es el testimonio de Miguel Ángel Vázquez, que era el que manejaba el dinero en el gobierno de la Ciudad de México y que ahora es testigo de la Fiscalía contra, insisto, por lo menos Julio César Serna, Miguel Ángel Vázquez. Y este personaje que fue el que manejaba el dinero del gobierno de la Ciudad de México, pues seguramente va a ser muy relevante a la hora de procesar a Julio César Serna y a su hermano Luis. Hay que ver. Mi impresión personal es que lo tienen bien agarrado a Serna. Y mi impresión personal, creo yo, que un hermano lleva al otro. Sin duda. ¿Y los hermanos llevan al tercer hermano, Miguel Ángel Mancera? Yo creo. Aunque no se llamen igual. Bueno, yo creo que estaban muy cerca, Álvaro. Por eso explica que Mancera replique que se trata de un asunto político. Pues sí, por eso dice también que ojalá haya garantía de un litigio ágil, que se respeten todas las garantías. Está bien, ya está sintiendo la lumbre. No está mal que pida eso, que no está mal. Eso cualquiera puede decir, pues sí, que sea un proceso ágil, que se respeten todas sus garantías. Por supuesto que eso lo puede exigir, y qué bueno que la Fiscalía lo haga muy transparente, porque mi impresión, sí, Álvaro, es que puede ser, fíjate bien, puede ser uno de los casos de corrupción más importantes y emblemáticos de este sexenio. Ante el tortuguismo, la incapacidad, la incompetencia o las complicidades de la Fiscalía de Gers Manero, esta puede ser uno de los casos, así lo creo, Álvaro, si está construido como creo que se construyó la investigación, creo que puede ser el caso emblemático, al menos en la capital mexicana, de combate a la corrupción. Sí, nada más que si se queda en dos hermanitos que fueron secretario particular, no es menor, y jefe de gabinete de un jefe de gobierno, pues tampoco, digamos, sería demasiado. Aquí el asunto es si hay condiciones para llevar a la cárcel a Miguel Ángel Mancera, hoy coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, que ni siquiera cuenta con los mínimos elementos para ello. Pero en todo caso, ya lo veremos, es responsabilidad, en este caso, de la Fiscalía de la Ciudad de México, y que no se quede solamente como una acción de carácter propagandística, sino que efectivamente que se cumpla todo lo que establece el marco legal para que no haya impunidad, pero que tampoco haya venganza política. Es correcto, así es. Yo creo que le daría una gran salud y le daría un vigor brutal a la misma Claudia Sheinbaum y a la misma fiscal, Álvaro, que fuera con mucha transparencia, es decir, lo que dices, ¿sí?, de que nunca se lea como un tema político, que yo creo que lo dice Mancera, pero también es prudente que no sea así, y que vayan a fondo. Pues sí. Que vayan a fondo. Auténticamente.